Leo, Buen día. ¿cómo estás? Bien, Leo, ¿cómo te va? Un gusto, como siempre. Ustedes este ratito. ¿Podés explicar esto? ¿Podés intentar por lo menos Intentar, qué yo creo que es lo que está intentar. pasando en este mundo, ¿no? Es difícil explicar Es esto difícil. cuando hay tantos aspectos que influyen en esta problemática, ¿no? Especialmente en estos sucesos que adquieren una relevancia pública muy importante. Realmente es difícil explicar esa actitud, ¿verdad? Presuponemos que pues, por antecedentes que han quedado claros en el juicio, estos chicos tenían esa modalidad. Pero no es una condición, ¿no? Siempre se habla, bueno, el violador abusaron de él cuando era chico y entonces se vuelve... No es una condición sine qua non, o sea, el abusado o el que le pegaron de chico no se vuelve violento. No va por ese lado tampoco la explicación. No lo es, sin duda no lo es, pero puede contribuir a hacerlo, ¿no? Conocemos personas que han vivido o que sus padres o su familia han estado en el delito y sin embargo los hijos de pronto no salen. Pero hay un conjunto de circunstancias que se dan y era el modus operandi que tenían ¿De estos estos chicos, chiquilines? Claro. aparentemente. Pero no era el de matar, era el de hacerse los machos, ¿no? No, sin duda quiero creer que no era el de matar. Bueno, yo Pero- no sí, sé. perdón. Sí, es verdad. Yo también Tengo ciertas dudas. No, al final, Porque- cuando vos ves el video, decís, pará. No, porque aparte hay un amigo de Fernando Báez Sosa que le dice a los rugbyers que lo están matando y que si le siguen pegando lo van a matar, lo sacan, le pegan a él, lo dejan tirado a él y le siguen pegando a Fernando Báez Sosa. Sí, Entonces, sí, las patadas en la cabeza. me yo parece creo que... Y aparte los audios que salen después en el grupo de este grupo de muchachos, de que lo matamos y de que uno menos y eliminamos y no sé qué, me da cuenta, quizás no eran absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo, Exacto, pero me eso- parece eso- que eso me parece. sabían lo que estaban haciendo. Yo no estoy en oposición a lo que ustedes piensan, ¿verdad? Trato de buscar una explicación que realmente es muy difícil, Muy difícil. porque la Multicausal, forma en que... es multicausal aparte. Sí, sin duda. Pero la forma en que es asesinado ese chico es realmente brutal. Y lo que una vez más sorprende, esto pasó en Argentina, pero también ha pasado en Uruguay, ha pasado en el interior, ha pasado en Montevideo, que quizá no tenga tanta trascendencia, es cómo la violencia letal se ha transformado en un mecanismo de resolución de controversias. ¿verdad? Quería justo entras en un tema que me interesa mucho, que es este del justicia por mano propia, ¿no? Que por ahí tiene que ver, en esto de pensar en sociedades más agresivas, más violentas, y creo, esto es a título personal, que las sociedades también están tomando justicia por mano propia, y creo que eso es como algo, es un círculo un poco destructivo. No está bueno. No está bueno. No está bueno la justicia por mano propia porque, en primer término, no existen las garantías de juzgamiento que podemos hacer las personas Los linchamientos, comunes, sí. ¿verdad? En relación a las garantías que puede eventualmente ofrecer la justicia, ¿verdad? Pero, repito, ese mecanismo, recién contabas tú lo que te pasó en el tránsito. Sí, No, pero estacionando, ¿eh? Porque aparte fue Estacionando. estacionando, peor todavía. Pero muchas veces ocurre que ni siquiera dominan las reglas básicas, elementales de tránsito. A mí también me pasó el otro día que un hombre dobló por delante mío, casi chocamos, y le digo, pero tú no conoces las reglas, la preferencia la tengo yo. Bueno, me dijo una sarta montón de de cosas. disparates que tuve que seguir. Entonces, Perdóname, Sí. son hombres y mujeres. Acá no es un patrimonio No, único. bueno. Las mujeres también están muy agresivas en el A ver. tránsito. claro. Lo que son las fiestas con los estacionamientos adentro de los shopping. Es increíble lo que se suscita ahí. Pero es una cosa que no tiene proporcionalidad. Anaí decía de la venganza, por lo menos el ojo por ojo, diente por diente, hay una proporcionalidad. Acá es como desproporcionado. El lío que suscita esto del chiquito este... ¿De Lucio? ¿O De de Lucio Fernando? y de... A lo de Paysandú. Y el de también, el de Paisán. También, Es como desproporcionado. Y lo de la piñata de los rugbyers también. O sea, ¿qué fue lo que le suscitó que le dieran esa paliza? Una boludez. O sea, es desproporcionado. Pero yo pienso que igual en el fondo hay una patología de orden psicológico y psiquiátrico, ¿no? O sea, que favorece de los la 7. situación. De los 7. vo- de todos. volvemos al comienzo, Nadie en ¿no? sus cabales, digo, Un actúa conjunto así. de causas psicosociales, Claro. económicas, políticas, Claro. un empoderamiento mal entendido de estos Total. chicos. ¿Qué pasa con ¿verdad? esto del grupo? ¿No? En Y esto de eso. que quizás si fuese un mano a mano, Bueno, no llegás a esa bueno, consecuencia. ahí también estamos en el campo de la psicología de masas, ¿no? Una persona sola, quizás o sin quizás, no se atreve a hacer lo que puede hacer un conjunto de personas
que en última instancia, cuando estamos en esa circunstancia, nos comportamos como animales. No olvidemos que nuestro barniz de sociabilidad es sumamente tenue. Exacto. Se resquebraja ante cualquier Y circunstancia. es independiente de clase social. Y es independiente, por supuesto que es independiente de clase social. Hay tipos de delitos que se dan en clases sociales altas que difícilmente nosotros tomemos conocimiento. Ejemplo, el delito de cuello blanco. Ejemplo, el abuso infantil, por ejemplo. Entonces, hay cosas que son muy difíciles de explicar porque realmente eso va más allá de lo que es el estudio social y entra a jugar otras patologías. También factores educativos que pueden tener incidencia, como no, pero también la retroalimentación con el grupo de pares. Yo pienso igual que son, obviamente que la educación es fundamental, pero cuando hablo de educación, capaz que no tanto la educación formal, sino hablamos de educación intrafamiliar. Estamos de acuerdo. Donde hay una pérdida de valores, pero tremenda, desde la clase social más baja a la más alta, con una mayor permisividad, con una mala interpretación de lo que es el sentido de libertad y también con una mal puesta de límites, por justamente quizás producto de esa exacerbación de libertad mal definida, por decirlo así. Claro, Leo, porque lo que nos interesa es prevenirlo, ¿no? Porque toda la parte educativa va a que podamos detectar que no pase más esto, ¿no? Después analizarlo después es como hasta, no sé, folclórico, ¿no? Pero lo que nos interesa es que el chiquito que mataron, Lucio, ver si existe algún antecedente, ¿sí? Como dice Daniel, la educación en valores reales y no valores inventados en el momento. Pasa que es difícil meterte en la casa de la gente, no en todos los contextos se puede hacer. No es fácil, es ahí el tema, ¿no? ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos, no me acuerdo si también era una socióloga o alguien del INAU, que es muy difícil meterte en la casa de alguien porque vos ves, hay que animarse a llamar por teléfono y decir, che, me parece que está pasando esto. Pero los centros de estudio te convocan. Si ven algo diferente o práctica de bullying contra un compañero, ahí se convoca a los padres y se habla y se indaga. El tema después es la receptividad que a veces no es tan buena hoy en día, ¿no? Claro, y además te puedes estar equivocando, Leo, porque lo que está pasando ahí no es lo que vos pensás y es distinto y te metés en un lío, armás un lío. O sea que, además me parece que el uruguayo no es muy de meterse, ¿no? ¿No es muy, perdón? No es muy de meterse. Pero los mecanismos de control institucionales, formales del Estado deberían hacerlo. De hacerlo. En realidad. Y en deberían. A las pruebas me remito. Hacerlo. No está bien estarían funcionando. que no estén funcionando bien, pero no nos olvidemos que tiene también una historia. Desde el año 90 que más o menos hay registros y algunos no son muy fiables del Ministerio del Interior, después mejoraron con la creación del Observatorio de Violencia y Criminalidad. Los episodios violentos, el delito en general en todas sus variaciones, no ha dejado de subir, ¿no? Entonces, a veces pensamos un poco, sí, en las condiciones psicosociales, ¿no? Que influyen tremendamente, pero muy pocas veces pensamos que este fenómeno también está relacionado a la economía y también está relacionado a la política, ¿verdad? Porque cuando tú tomas la seguridad... No te entendí eso. Sí, te lo explico. Cuando tú tomas la seguridad, primero, a la economía, porque no todos tenemos la posibilidad de vivir... pero no me caigas con que somos pobres y el pobre termina robando, no. Y que la situación económica lo llevó a hacer eso. No estoy en eso. Eso lo desterramos. No hay que enterrarlo. No hay que enterrarlo, pero no quiero criminalizar la pobreza porque recién hablé del delito de cuello blanco, que es más injustificado aún que el otro. Porque hay alguien que tuvo todas las oportunidades y viene de familia de dinero y delinque. Claro, son delitos menos explícitos, son delitos que pasan por debajo de la mesa y no son los que vemos en la tele, que son los que nos afectan. Pero esto no es un problema además regional y mundial. O sea, yo entiendo lo de la economía, mundial. Pero países del primer mundo, en Estados Unidos todas las semanas tenemos un loquito que entra con una ametralladora a un colegio y mata no sé cuánto. Eso es otro... Estamos hablando del primer mundo. El tema de la política. En Estados Unidos la economía no creo que sea un problema, o el poder adquisitivo, y en Europa lo mismo. En países nórdicos cierran cárceles. Hay que ver qué pasa, ¿no? Pero no, lo que quiero decir es que la política también. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad, desde mi modesto punto de vista, es un botín
político, electoral, ¿no? Todos los gobiernos le echan la culpa al anterior de haber agravado la situación y en cierta medida es real. Si vemos en el largo tiempo la cifra de los delitos, el crecimiento exponencial que han tenido, es real. Recién hablaba el invitado durante el primer gobierno de Lacalle. Un dato ilustrativo, durante el primer gobierno, o durante el gobierno de Lacalle Padre, las rapiñas aumentaron un 100%. Claro, en aquel momento eran 40%. 100% es Y siempre es irrelevante. comparado con qué. Si no lo comparás con ¿Verdad? algo, exacto. Pero eso se fue multiplicando a través de los años y los gobiernos. Y no hay una política de Estado, en mi opinión, en la que coparticipen los tres partidos políticos y se pongan de acuerdo. No vamos a agarrar esto como botín político, vamos a hacer una política de Ah, Estado. pero eso es imposible. Aún Perdóname, pero eso así, es imposible. no sé si es imposible porque todos nos ponemos de acuerdo que queremos vivir en una Pero ahora se democracia. quiso hacer un encuentro interpartidario y no marchó. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo. A ver, las cosas están muy ásperas. Ujú. Ahora, ¿verdad? claro. Ahora están sumamente ásperas. Y a 2 años de las elecciones, o 1 año y medio de las Que elecciones. sea un plan de país y no que sea un plan Tiene que de- ser una política de país Claro. que trascienda a los gobiernos y sí. decir, vamos para allá. Porque además, el delito, la justicia o quien tiene que punir el delito, viene corriendo atrás porque es sumamente dinámico el cambio en el delito. Nosotros, hace creo que 20 años con Robert Parrado, todos lo conocen, veníamos avisando, cuidado, que estamos viendo que se están conformando pandillas, estamos viendo que hay marcaciones de territorio, van a aparecer los sicariatos. Es decir, no teníamos una bola de cristal. Simplemente extrapolar las características delictuales que, por ejemplo, Y, tiene como el sociólogo, narcotráfico. ¿qué harías ahí? O sea, esto se sabía de antes, porque no solamente yo no diría que es solamente un tema de seguridad vinculado al Ministerio del Interior o políticas de Estado. Como sociólogo, ¿por dónde irías ante ese conocimiento? ¿Perdón? Creo ¿Por dónde irías? Porque digo, el Ministerio del Interior creo que no es solamente el responsable de temas de seguridad. Tú sos sociólogo, ¿cómo actuarías como sociólogo? Porque acá es un tema que va mucho más allá. Hay Las un tema. medidas que se tomen en Hay materia un de tema. seguridad. Tú puedes tener, creo que nadie lo tiene, claro, el tema de la comisión de delitos y cómo funciona. Creo que eso está muy estudiado. Pero creo que hay un paso que casi todos solemos saltearnos y es el problema de la gestión. Lo que media entre el delito y la sanación de ese problema. Y la gestión es la tumba de los cracks. Porque no es que yo vengo y digo, bueno, vamos a aplicar este plan. Ahí te encontrás con 1.000.000 de dificultades, ¿verdad? Políticas, laborales, etcétera, etcétera, que hacen imposible que tú puedas llevar un plan y aplicarlo y todavía tener la suerte de que ese plan Y funcione en la bien. previa, porque tú hablas del delito a la sanación, que estoy totalmente de acuerdo. Pero yo iría antes, o sea, desde la situación normal, por calificarla de alguna manera, a llegar al delito, porque también ahí hay que trabajar. Porque Sí. eso es prevención. Pero podemos hablar de un patrón de normalidad en la sociedad uruguaya. No, Po- ninguna, podemos hablar. ninguna. Entonces Ninguna no sociedad. tenemos un referente en lo donde que- pararnos. En lo que es el estándar. por ahí. No tenemos un referente donde pararnos porque creemos tener un conjunto de valores que de alguna manera son consensuados o consensuados, pero lo cierto es que los valores nuestros consensuados andan ahí. El mundo social o la sociedad está llena de mundos sociales que se manejan con lógicas diferentes. Y cuando te los cruzás decís, no que se- puedo creer. O que se solapan en algunos casos porque Claro. pertenecemos todos a la misma Y cultura. cuando te digo prevención, te digo porque lo comentábamos al comienzo, ¿no? Con esta activista que frente a un grupo de niños exhortaba Bueno. a cánticos de alguna manera Bueno. sexistas. Eso tampoco ayuda, porque Es eso tremendo. genera violencia. Es también. tremendo. Y en ese A eso sentido- me refiero cuando hablo de Es prevención. bueno, ¿no? ahí es donde pesa los aspectos sociopsicológicos, Exacto. ¿verdad? Donde reivindicaciones muy justas y que creo que muchísimos hombres estamos de acuerdo y compartimos en realidad en relación a Pero las ver cómo mujeres. se encaran, cómo se tienen que encarar. Bueno, están los radicalismos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? También es un poco polémico cómo nunca nadie se asume agresivo o violento, ¿verdad? O sea, porque de hecho Martín decía, cuando a alguien, a todo el mundo le pasó, o generalmente a grupos de varones les sucede, de agarrarse a las piñas, eso tampoco está bien.
Tenemos que llegar a un punto como el de Fernando Báez Sosa para entender que la sociedad está más agresiva, cuando en realidad quizás nadie, ni hombres ni mujeres, nos asumimos como violentos en algún punto o en alguna medida. ¿Qué pasa con eso? Y yo creo que el mundo va a seguir girando y las cosas van a seguir igual. Como siempre digo, dar un paso atrás es muy sencillo desde el punto de vista cultural. Ahora, recuperar ese paso que perdimos, por ejemplo, lo que decías tú hoy, ¿no? ¿A quién no le pasó en un baile tener un entredicho? Incluso llegar a los golpes, pero la cosa queda ahí, ¿no? Hoy te sacan un cuchillo, te sacan un revólver y se terminó la historia. Y volvemos al punto central. La violencia letal como mecanismo de resolución de controversia. Yo tengo un problema contigo, seas mi pareja o no, bueno, te mato. O te mato a ti. Entonces, esas cosas que justamente hoy encontramos que la mayoría de los homicidios son ajustes de cuentas. Y ahí precisamente podemos traducir el ajuste de cuentas precisamente en ese mecanismo de resolución de controversias. No estoy de acuerdo contigo, tenemos un problema y te mato. Y se acabó. Leo Mendiondo, clarísimo, como siempre. Muchas gracias por estar. Ha sido un mañana placer, con chicos. nosotros. ¿Quedó un poco más claro? O sea, Y yo creo que también hay que tener hincapié también en lo que nuestros hijos ven y consumen, ¿no? En todo sentido. Porque eso también va generando un condimento totalmente. tremendo. Me quedo con lo que dijo tremendo, Leo y con lo que dijiste tremendo, vos a todo sobre, nivel. Al cohete, haber llevado a los chicos a la marcha y tener que explicarles lo que sucedió allí en Paysandú. Eso es todo un tema, ¿no? Pobrecito. Que hay mucho hilo ahí para Sí, tirar. Vamos a hacer un programa entero sobre eso, Sería ¿no? si no me matan, los televidentes, Podemos hablar. Gracias, podemos Leo. hacerlo.